Este día lunes, en la ciudad de Quito, se dio una rueda de prensa por parte del colectivo ciudadano Defiende tu voto, en donde se hicieron varias puntualizaciones y observaciones al trabajo que cumplen los vocales del Consejo Nacional Electoral, la función que cumple Diana Atamaín. ¿Qué es lo que está pasando con estos procesos de elecciones que han sido altamente cuestionados en nuestro país, donde llegamos a tener nuevos cuestionamientos en este proceso electoral del pasado 20 de agosto 2023? Oscar, bienvenido a la W. Coméntenos detalles, qué es lo que manifestó el colectivo ciudadano en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Eh, en este momento estoy en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, presentando una denuncia a la Fiscalía General del Estado de adulteración de documento público que pone en riesgo el sistema de matriculación y revisión técnica vehicular, que es una arista de la delincuencia que azota el país. Efectivamente, el día de ayer presentamos ya un informe, el colectivo ciudadano Defiende tu voto, de lo que yo considero es la más contundente presentación técnica que jamás antes se había presentado en el país en cuanto tiene relación al control electoral. Debo informar que nosotros tuvimos el código reservado secreto de manera oficial, es decir, un código que permite abrir el sistema informático de Microsoft Azure, que tiene las capacidades logarítmicas y algoritmicas para poder visibilizar la base de datos y resultados electorales. Y lo más sorprendente que tuvimos de inmediato como respuesta de 3.069 juntas receptoras del voto es que tenían irregularidades de inconsistencias numéricas de datos que afectan aproximadamente a más de 13.000 documentos en virtud de las cuatro papeletas que estaban en, en elección electoral, presidente, asambleístas nacionales, provinciales y de consulta. Hay muchas novedades en el tema. Oscar, sobre el tema que usted acaba de mencionar, por ejemplo, estas inconsistencias numéricas, se denunció también en el último proceso electoral la misma cosa el pasado febrero 5, pero en el fondo como que no para bola el Consejo Nacional Electoral, que todas estas denuncias quedan inadvertidas, únicamente quedan en denuncias, quedan en los medios de comunicación, pero no hay respuesta que dé la autoridad sobre las observaciones que se hacen. Lo que sucede es, lo que sucede es que en el pasado, y incluyo la del 5 de febrero de 2023, no había la capacidad tecnológica para poder entrar a las entrañas del sistema y poder entonces determinar las actas específicas de uno en uno para poder tener prueba plena. Hoy en día ya tenemos la prueba plena de la manipulación que representa el cambio de datos en cada una de estos documentos originales que están registrados en el sistema. Y entonces hemos revisado más de 41.000 actas o cerca de 41.000 actas, de tal manera que tenemos ya la capacidad técnica y la documentación necesaria para sustentar documentadamente nuestros acertos. El día de mañana, miércoles, vamos a presentar ya un informe al Consejo Nacional Electoral con todos los hallazgos, porque nosotros vamos a proceder estrictamente como la ley determina y en este contexto entonces ellos tienen que responder en el marco de la ley y si no lo hacen pues iremos al siguiente proceso que es el Tribunal Contencioso Electoral. Hay que recordar algo contundente. Las personas no se percatan de la magnitud del evento en virtud de que no le prestan atención a un documento vital que se llama acta de sufragantes. ¿Qué es el acta de sufragantes? Es aquel documento cuando el ciudadano concurre a votar, le piden la cédula de identidad para verificar su identificación y le hacen firmar un registro de padrón
que en el caso de la gran mayoría de juntas receptoras del voto corresponde a 350 ciudadanos y por lo tanto al final del día, cuando termina el proceso electoral, tienen primero que elaborar esta acta de sufragantes, que no es otra cosa que la suma de aquellos que firmaron ah, certificando su concurrencia y también aquellos que pusieron su huella, si son iletrados. La suma de esto da el número de ciudadanos que han concurrido a votar y por lo tanto la diferencia, supongamos que consta firmas y huellas 300 ciudadanos, pues la diferencia de 350 son 50 ciudadanos que no concurrieron a votar. Si a todos ellos les entregaron papeletas a la presidencia, para elección nacional de asambleístas y provinciales de asambleístas y de la consulta, deberían al final del día el acta de escrutinio ser absolutamente iguales en la suma de votos válidos, nulos y votos en blanco. Todas las 4 papeletas en definitiva deben tener al final 300, pero no pasa eso. Unas tienen 280, otras 230, otras 190. ¿Cómo es esa desaparición de documentos? Por tanto, ahora ya tenemos las actas de sufragantes versus las actas de escrutinios. Por otro lado, también hemos podido determinar eh, adulteración de documentos que permite sustentar la tipificación penal de fraude cuando se alteran los resultados en las juntas provinciales, en los recuentos y por ende las nuevas actas que se cambian del acta de escrutinio original a la del recuento, resulta que terminan cuadrando las cifras, porque como ellos no tienen el acta de sufragantes, no tienen ni idea cuántos mismos fueron los ciudadanos que concurrieron y por lo tanto, al cuadrar las cifras, para evitar que el sistema les vuelva a insistir que tienen inconsistencias por el 1% de diferencia, han cometido graves y serios delitos de adulteración, de cambio de datos en los resultados electorales. Oscar, aclárenos un poquito, me parece grave la denuncia que ustedes han hecho, más bien dicho, es grave esta denuncia, porque si las actas de sufragantes versus las actas de escrutinios no cuadran, ¿qué es? ¿Cómo llegaron a determinar? ¿Cómo fue toda la investigación para encontrar estas deficiencias? Y se supone que si los votos no cuadran, ¿a quién le favorecen? ¿Quién es el que se favorece con este juego de los votos, Oscar? Primero porque tenemos un equipo técnico formidable. Bolívar Luján, un experto matemático, científico, que ha venido trabajando en procesos electorales, que conjuntamente con Néstor Marroquín, experto informático y abogado, que diseñó el sistema que permitió ingresar los nombres de los que iban a hacer el control electoral y luego que envíen las fotografías a nuestro sistema y luego poder comparar con el sistema Azure, es decir, los resultados electorales que emite el CNE y obviamente con la participación de Anabel Chávez, que es otra matemática de prestigio. Armamos un gran equipo que con la experiencia de Oscar Ayerbe y el conocimiento y el seguimiento que viene haciendo por años ya en este contenido, con la ayuda tecnológica que hoy dispone la ciencia y la tecnología informática, nos ha permitido entrar a las entrañas mismas del sistema y por lo tanto a escenarios irrefutables. El Consejo Nacional Electoral tiene la decisión de responder o no a nuestro informe. Si no lo hace, enviaremos al Tribunal Contencioso Electoral y ahí vamos a dilucidar el tema electoral per se, pero también inmediatamente lo haremos en la Fiscalía, en otro escenario totalmente diferente a lo del pasado, porque desde 1979 que ha habido denuncias de fraude a la fecha, nunca la Fiscalía ha procedido a
a avanzar de una indagación a una instrucción fiscal. No existe un solo ciudadano que ha sido condenado por fraude electoral. Ahora lo pueden hacer porque tenemos evidencia plena, total, sobre la manipulación de los sistemas para poder cuadrar cifras y cambiar datos de los resultados electorales. Oscar, de lo que deduzco y le he escuchado con profundo detenimiento, es que ustedes hicieron un control paralelo, o sea, tuvieron las actas de todas las mesas, que se sacan las copias de las mismas y se ponen a disposición del público, y a través de un sistema, de un software desarrollado, encontraron todas estas inconsistencias. Efectivamente, nosotros disponemos de un software altamente sofisticado. Pusimos a disposición de todas las organizaciones políticas, les invitamos a ellos. Nosotros tuvimos, y yo en particular tuve reunión con los 5 candidatos a la presidencia: Otto Solnes Horstner, Fernando Villavicencio, Yacu Pérez, Daniel Noboa y Herbas, con quienes les propusimos que puedan a sus delegados ingresar al sistema, en virtud de que solo ellos, las organizaciones políticas, pueden calificar delegados ante el CNE, no una organización de carácter ciudadano como es nuestro colectivo Defiende tu Voto. Y por lo tanto, recibimos miles de documentos vía WhatsApp para poder comparar con los resultados, pero también, adicionalmente, nuestro sistema pudo desagregar la data, la big data, es decir, la gran información que, a diferencia del 2005, del 5 de febrero del 2023, para elegir alcaldes, alcaldes, prefectos y miembros del Consejo de Participación Ciudadana, nosotros no teníamos capacidad oficial de ingresar al sistema, de tal manera que cuando ahora ya lo hicimos, pudimos encontrarnos nos encontramos en las entrañas de la bestia, y ahí nos percatamos de la magnitud de los hechos. Son irrefutables, no hay cómo cambiar. Pero ese es el primer objetivo. El primer objetivo tiene relación con ilegal, no subida al sistema de las actas de sufragantes. No existe una sola acta en el sistema de sufragantes. Las que tenemos como prueba son fotografías que se tomaron en los recintos electorales, que pusieron en la pared, pero no lo han subido al sistema. Pero todas estas actas, que es lógico saber quiénes fueron a votar, por eso nos hacen firmar o ponemos la huella, están en una funda azul en cada una de las juntas, y haremos abrir todas esas 41.776 fundas que existen de originales. Este es un tema muy serio. Oscar, ayer el país me conoce. Tema Filambanco, tema 30S, verdad y justicia, perseguidos políticos. Esta es una lucha ya no de carácter social, simplemente como los otros casos. Esta es una lucha de una causa justa democrática. Queremos simplemente elecciones transparentes, nada más. Eso es todo lo que queremos. Oscar, y de los resultados que ustedes deben haber obtenido, ¿se apegan a los resultados que se ha conocido a través de la página web del Consejo Nacional Electoral, o hay diferimiento en el tema de las candidaturas, de las asignaciones, de los escaños de asambleístas electos? Yo debo decirlo esto con absoluta seriedad. Esta primera fase tiene relación con inconsistencias. A eso nos concentramos porque no podíamos avanzar a la siguiente fase, que representa quién se perjudica y quién se beneficia, porque aquí no es que esta elección es virginal, no es así. De tal forma que muchos fueron perjudicados y de manera clara, visible, y otros han sido beneficiados. Así es de concreto este tema. La segunda fase es la que vamos a avanzar en el siguiente proceso. Pero nosotros apuntamos, y yo, Oscar, ayer me he propuesto, apuntamos a un cambio de un giro de 180 grados en la quinta función del Estado. No puede continuar como está. Por eso el día de ayer hemos pedido de manera oficial la renuncia de los 4 miembros del Consejo Nacional Electoral,
de Diana Tamaín, Enrique Pita, José Cabrera y Estela Acero, porque no puede ser que aguantemos más los acontecimientos sucedidos con los resultados electorales del exterior. Es una vergüenza. Es impresionante la irresponsabilidad y el manejo que ha significado este escenario, más aún cuando... Se silenció el micrófono, Oscar, por favor, si lo vuelve a habilitar. Ahí estamos. Asambleístas nacionales y provinciales. Y lo único que se quiere es perjudicar, en mi opinión, a la lista 25 de Reconstruye, en la cual obtuvieron en primera instancia 3 curules, y también a Lucio Gutiérrez como asambleísta nacional. Y por lo tanto ahí van los dardos para poder beneficiar, en mi opinión, al correísmo, para que en vez de 3 tengan 4 o 5, y obviamente creo que Noboa también tendrá una opción mucho más fuerte, en virtud de que se van a elegir el mismo día que se elegirá a los 2 candidatos a la presidencia de la República. Por tanto, no me parece acertada, más aún cuando han incumplido en 100 cosas, ¿no? Voy a mencionar 3 o 4. Una, en los registros de afiliación de los ciudadanos ecuatorianos, que hasta la presente fecha hay millones y millones que constan en organizaciones y partidos políticos que nunca se afiliaron. El hecho de que no siguieron los mandatos de las auditorías de la Contraloría General del Estado, que les obligaba a hacer rectificaciones. El tema concreto de los incumplimientos electorales, de los vestidos de azul, que fueron electos para el Consejo de Participación Ciudadana, auspiciados por un movimiento y partido político, y están 4 de ellos ahí sentados en control de la institución, 2 socialcristianos y 1 de Creo, la señora Alcalvache, de tal manera que adicionalmente a todos los otros incumplimientos, y si agregamos el tema de transparencia económica, que hay que hacer una auditoría global, integral, para ver qué hacen con los miles y miles de personas que contratan en cada proceso electoral, que se reparten las provincias y los contratados, para que sean los que manejen las juntas receptoras del voto y las juntas provinciales donde se hacen los recuentos. Ahí es el antro del vicio de la adulteración y falsificación de documentos, como también claramente lo exhibió Enrique Pita, y todos recordamos de ese escenario, esa incidencia, que ha quedado como una burla nacional, es decir, en la nada. Qué lamentable lo que se acaba de decir, y esto será una historia que tengamos para ir comentando durante mucho tiempo hasta que se puedan judicializar todas las denuncias que se han venido haciendo y lo que están presentando ustedes como colectivo, Oscar. Me preocupa también la otra información que usted dijo, está en Quinsaloma rindiendo una versión sobre una denuncia que se presentó de adulteración de documentos públicos. Esto era en función de la Agencia Nacional de Tránsito. Oscar, coméntenos detalles sobre lo que usted está haciendo en Quinsaloma. En el año 2022, Adrián Castro denunció a la Fiscalía General del Estado 120,000 matrículas que en el país circulaban con adulteración y falsificación de documentos, y además con registros de datos falsos, placas, chasis, usuarios, nombres, etcétera, etcétera. Resulta que en 19 cantones del país, incluido Quinsaloma, se presentó un proceso de ínfimas cuantías en el cual se utilizó como materia prima un papel de seguridad que pertenecía a la DINARDAP, con marca de agua de la DINARDAP, y fueron utilizados para matrículas y revisión de vehículos y de motos en Quinsaloma, 6,000 documentos que han afectado a 6,000 usuarios en este cantón. Pero además hay 19 cantones afectados con cientos de miles de documentos. ¿Por qué ese documento de seguridad de la DINARDAP, la Dirección Nacional de Registros Públicos, es de uso exclusivo para los registros mercantiles? Esa marca de agua bitonal es de propiedad material e intelectual de esa institución. Por lo tanto, se ha configurado el delito de uso ilegal de documento falso. Una vez que se ha detectado esa anomalía,
Yo he presentado la denuncia en varios cantones y hoy en día tenía que rendir versión en la fiscalía y estoy presentando al alcalde de Quinsaloma, que acaba de ser electo, para que él aboque conocimiento de este tema y proceda de conformidad con la ley. ¿Qué es lo que usted ha podido ver en esta adulteración de documentos? ¿Existió, no existió? Porque se habla de muchos documentos, como usted lo manifiesta. La prueba es plena. Tenemos el documento de la DINATAP, que es de uso exclusivo para los registros mercantiles, siendo utilizados para matriculación y revisión vehicular. Es como que el documento de seguridad del IGM, que tiene la imagen de Eloy Alfaro, se ha utilizado para cheques o se ha utilizado para documentos financieros o de una empresa. Son de uso exclusivo para ciertos propósitos específicos, de tal manera que se pueda evitar la adulteración y falsificación de documentos. La propia DINARDAP, cuando se percata de la denuncia de Óscar Ayerbe, ha presentado ya una denuncia a la Fiscalía General del Estado. La Contraloría General del Estado también ha sido alertada de este problema. El CERCOP ha sido alertado porque el crimen organizado, la delincuencia organizada, va de la mano con otros delitos más graves que tienen relación con el narcotráfico y el crimen organizado, porque todos ellos utilizan motos para el sicariato, utilizan vehículos para transportar la droga, etcétera, etcétera. Y cuando se les registra, tienen dos características generalmente. El uno, el robo de vehículos y motos, y entonces tienen ahí adhesivos que son adulterados, falsificados, o documentos que son adulterados, falsificados, el motor, el chasis, etcétera, y tienen números de placas distintos, diferentes, y la desgracia plena es cuando cualquier persona, Óscar Ayerbe, resulta que le han adulterado el documento de propiedad de mi vehículo y resulta que tiene un delincuente en escenarios de narcotráfico y yo me veo involucrado involuntariamente en ese tipo de consecuencias. De tal manera que el tema es grave y por lo tanto al conocimiento pleno de esta acción yo tengo la obligación de denunciarlo como lo hago. Se nos cortó la comunicación con Óscar Ayerbe. No recuperamos, ¿no? Lamentablemente. Aló. Aló, ahí Óscar, usted decía, usted tiene la responsabilidad de presentar la denuncia. Eso es lo que, hasta ahí se nos cortó brevemente la señal. Sí, efectivamente, como conocedor y experto en temas de documentos de seguridad, entonces, en el instante que me percaté de este fenómeno, tomé la decisión de denunciarlo, igual como lo hice con el caso de 30S. Dicho sea de paso, la próxima semana vamos a tener una nueva audiencia y pensamos llegar a los 182 casos ganados en el 30S, lo cual nos enorgullece mucho de un escenario de una causa justa, social, que hemos ganado ya desde el año 2018, 15 de marzo de ese año, de tal forma que seguimos avanzando en estos temas hasta que el cuerpo y la vida nos depare. Muchas gracias, Óscar. Un abrazo en la distancia. Muy agradecido y un saludo cordial a todos los oyentes, a esta querida provincia de La Suay y todos sus entornos, y a nivel nacional y mundial, porque nos están escuchando realmente miles y miles de personas de todo el país y fuera de él. Muchas gracias. Gracias, ha sido Óscar Ayerbe. Nos queda un sabor amargo, ¿no? Con lo que acaba de decir. Bueno, esto de las licencias, de las matrículas, había más de 100,000 licencias, acuérdese usted, Claro Carlos. que sí. Licencias que fueron falsificadas. No hay nada que hacer. Por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Y todavía hay gente que sigue vendiendo esas licencias falsas. Todavía hay redes de corrupción que hacen ese trabajo. Usted va a la ANT, de pronto quiere la licencia, le ayudamos. Todavía dicen que hay estos famosos tramitadores. La otra parte, lo que denuncia el colectivo ciudadano Defiende tu Voto, inconsistencias numéricas. Desarrollaron el software para poder verificar, darse cuenta, y como dice, son pruebas irrefutables, porque una cosa es lo que nos cuenta el Consejo Nacional Electoral
y otra es la que dice la realidad de las cosas. ¿Por qué no hay y se constatan, dice, las inconsistencias numéricas entre actas de escrutinio para las diferentes dignidades? ¿Por qué no se hace? No quieren revisar, no quieren ver. Hubieron algunos videos que viralizaron, ¿no? No sé si usted pudo ver, Carlos, o nuestros amigos oyentes. De hecho, deben haber visto porque fueron videos que se viralizaron, en donde mostraban en la pared que eran 100 los sufragantes y habían 160. Sí, y claro. que le daban tantos votos a uno, digamos que al candidato A, para no poner nombres. Van poniendo con palitos, ¿no? De 5 en 5. Usted sumaba 40. Y resulta que en la suma en vez de dar 40, daba 80. En la del B, si sumaba 30, le ponían 20. ¿Cómo es eso? O sea, son jóvenes además. Si ya no saben sumar o no llegan a ese nivel, por último, vean un celular. Ahí hay calculadora también en el celular, ¿no es cierto? Claro. Aunque no es tampoco un problema de esos que necesita fórmulas y cosas por el estilo, solamente sumar nada más. Sumar. Sí, además tampoco hay que miles de gentes en cada junta receptora del voto. No, claro. Tampoco hay eso. Exacto. ¿Qué habrán? 200, 250, 300 en máximo, creo. No debe haber más tampoco. Además, para que puedan ir a votar durante toda una jornada que se presenta. Entonces, mire usted las dificultades que se dan y las cosas que se presentan que nos ponen a pensar sobre qué mismo es lo que está sucediendo, cómo es que se dan este tipo de inconsistencias y nadie dice absolutamente nada. ¿Cómo? No dar respuesta al pueblo. Yo creo que la gente quiere que haya transparencia y yo creo que también, si usted trabajara en el Consejo Nacional Electoral y le dicen un montón de cosas, también ha de tener sangre en la cara para decir, no, pues esto no es así. Tapar el sol con un dedo no es a veces posible tampoco. Claro, ¿no? Claro. O sea, si ya tiene ahí toda la investigación que se hace, las inconsistencias y seguir diciendo que todo está bien. O sea, es complicado también tratar de tapar aquello que ya es evidente ahora con lo que los comentaba Oscar ayer, ¿no? Mañana más bien estaremos atentos a ver el informe en sí que va a presentar y que dé respuestas del CNE. Si no, será el siguiente paso, el Tribunal Contencioso Electoral. Exactamente. Son las 12:28. Vamos a hacer una pausa, Rubén. Luego de esto estaremos con más información, más novedades.